Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos, Señor, contigo, Rey Santo, y nuestros hermanos, Señor, bendito Rey, Señor, para una nueva revelación, para una nueva enseñanza, para una nueva, Señor, bendito Dios, palabra, Señor, que sale de tu boca, que sale de tu corazón para nosotros, Rey. Señor, gracias. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Santo Espíritu de Dios, porque tú traes la revelación, traes la enseñanza, traes la sabiduría, el conocimiento. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque nos estás formando para ser como esas réplicas de Cristo. Señor, gracias, porque tú entregaste, Señor, tu vida en sacrificio, Señor, por nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y que esta relación que tenemos contigo, Señor, esa relación crezca en ese amor hacia ti, Rey. Esa relación, bendito Rey, Señor, que tú empezaste porque tú nos amaste primero a nosotros, Rey. Esa relación de amor, Señor, crezca cada vez más, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos como si fuera para ti, Señor, en amor, en gratitud, porque me nace hacerlo, porque quiero hacerlo, Señor, y no por una obligación, no por una religión, no por un mandato, sino en esa libertad en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que nosotros te busquemos porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Que podamos tener todos ese agradecimiento, todo ello por ese amor para contigo, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque nos enseñas cada vez más, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, edifícanos, Señor, con tu palabra, Señor. Edifícanos, Señor, con tu revelación, con todo aquello, Señor, que estás haciendo, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey. Mis hermanos, sean bendecidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidas sus familias, sus trabajos, sea bendecida su vida y que cada vez su vida esté apuntando a esa vida espiritual, a esa vida que el Señor anhela y desea por medio del Santo Espíritu de Dios, que nos ayuda a ser como ese varón perfecto, a la estatura y a la medida y a la plenitud de Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo sus hijos. Bendigo la artesa de amasar. Bendigo todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que vayamos encaminados hacia todo lo que el Señor quiere para con nosotros. Mis hermanos, este tiempo voy a tratar de dar unas explicaciones de una enseñanza que nos dio el Señor en la oración en el día 14 de noviembre de 2020, y que esta revelación, esta enseñanza, pues la podamos entender un poco más a través de la palabra de Dios. Yo al final, voy a tratar de dar una palabra con respecto a lo que el Señor está hablando allí, y al final pues coloco la palabra de Dios, que son como 37 minutos. Nosotros estamos orando
y estábamos orando con esta palabra de Hebreos, y a mí me llamó mucho la atención esta parte que nos dice Hebreos 10:19, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos lo prometió. Entonces, mis hermanos, estamos leyendo, estamos orando a través con esta palabra, de entrar a su presencia a través del Señor Jesús. Y una hermana decía: hermano, mire que esta palabra yo la estaba también leyendo. Y es tremendo, porque en el versículo 20 nos dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y hermano, déjeme decirle que el velo que se rompió allá en el templo cuando el Señor murió, y que dejó una libre entrada, o sea, había ya una comunicación entre en el tabernáculo de Moisés estaba el lugar santo y en el lugar santísimo. Asimismo era en el templo, allí en Jerusalén, el templo que se edificó después de que lo destruyeron el rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo construyeron Esdras y Nehemías. Entonces este templo después se reparó, como unos 150 años de la venida del Señor, lo repararon. Y entonces, mis hermanos, el velo era del grosor de unos 10 centímetros de grosor, el velo, y este velo se rompió cuando el Señor Jesús murió, y queriendo decir que había una entrada libre al lugar santísimo. Y dice aquí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, hermanos, es bien interesante que el Señor mismo es el velo, ¿sí? Y el Señor mismo es a través de Él que podemos, dice, nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, a través de Él, dentro de Él es que nosotros podemos movilizarnos, a través de Él nosotros podemos ir libremente al lugar santísimo, a la presencia de Dios, al trono de su gracia, al oportuno socorro, al trono de su gracia. Allí podemos entrar a través de Él. Recordemos que en Juan 15 el Señor dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, los pámpanos, y que si nosotros estamos fuera de Él, nada podemos hacer, nada somos. Se seca la rama, se seca el pámpano y solamente sirve para el fuego, de leña para el fuego. Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestra vida como hijos de Dios es dentro de Cristo. El que está en Cristo, nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 16, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque Él ahorita está en gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, usted está en Cristo y Cristo está en usted, pero usted debe, y yo también debemos permanecer en Él, porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
pero debemos de tener esa permanencia a Él como esa nueva creación. Porque dice nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todo tiene que pasar, hermano. Todo. Por eso es necesario la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, la renovación de nuestro espíritu, de nuestro ser, la renovación en nuestro corazón. Él nos cambia el corazón en un corazón de piedra, en un corazón de carne. Escribe la ley en nuestros corazones y la fija en nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Haga de cuenta, mi hermano, que es como si, así cuando hicieron a Adán y a Eva, ahora nos hacen una nueva creación. O sea que está la creación, el hombre bajo el pecado, ¿sí? Y la nueva creación en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, dentro, o sea, en el reino. Y por medio de Él es que podemos ir a la presencia del Señor. Y entonces allí en Hebreos nos está diciendo, acerquémonos con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. O sea, un corazón sincero es sin fingimiento, sin hipocresía, ¿sí? Sin falsedad. Un corazón sincero en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, purificados los corazones de mala conciencia. Entonces aquí nos está hablando, ¿sí? De estar cada vez limpiando, de cada vez estar lavando nuestro corazón de la mala conciencia. Y esto tiene que ver con la palabra de Dios que nos limpia, ¿sí? Y aquí dice lavados los cuerpos con agua pura, queriendo decir, haciendo la referencia como en los sacerdotes y el sumo sacerdote, antes de colocarse en las vestiduras, se lavaban los cuerpos con agua pura. Entonces, hermano, esta es la forma como debemos de ir a la presencia, allá al lugar santísimo. Y déjeme decirle que muchas veces nosotros vamos al lugar santísimo y después bajamos. Y yo creo que estamos cometiendo un error sobre lo que el Señor nos habló hoy. Entonces estamos cometiendo un error de meternos en el Espíritu, ir en el Espíritu y estar en el Espíritu para la oración, para la intercesión, para la adoración, para ir a la intimidad, y después nos salimos de todos esos lugares, del lugar santo, del lugar santísimo, del lugar santo, y muchos se salen hasta del atrio. Entonces el Señor mostraba que es a través de Él que se hacen todas las cosas. Es dentro de Él. Y entonces el Señor mostraba una puerta. Y era era una puerta, pero era más la gloria, era más la majestad, era más el poder, era más todo eso. Lo que se veía, su luz, era más que mostrar una puerta. ¿Sí? Y mostraba, y entonces el Señor nos dice allí en Juan 10, dice acerca de una parábola del redil, y dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Entonces, mi hermano, no hay otro lugar para recibir salvación. No hay otra forma, hermano, para uno estar en la salvación. ¿Recuerdan aquel hombre que no estaba vestido de fiesta, de bodas? Y se había saltado la cerca, era un ladrón y un salteador, y lo sacaron. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombres y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es la parte importante, hermano, acerca de la relación de el pastor y la oveja. ¿Sí? Él las conoce por nombre y las saca, les da salvación.
Él mismo es el que va al redil a traer, a sacar las ovejas. El portero le abre la puerta y Él las saca. Él les da salvación. Y dice, y cuando ha sacado todas fuera de sus propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, hermano, muchas veces es mejor como sintonizar bien la voz del pastor, de nuestro Señor Jesucristo, sintonizar lo que Él habla, porque lo que Él habla es verdad, lo que Él habla es vida. Y Él dice en el versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor está diciendo que Él es la puerta y a través de Él es que entramos. ¿A dónde entramos? A ese reino de la luz. Entramos al reino de los cielos y Él es la puerta misma y Él es el mismo reino. Él es todo. Y volvió Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y en el versículo 9 les vuelve y les dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que hay una plena libertad en Él. Y Él es el pastor, y Él cuando habla, las ovejas le escuchan. Entonces, es importante que, hermanos, nosotros podamos entender que Él es esa puerta y por Él entramos. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque el Señor, esa puerta era en gloria, era en poder, era en majestad, era en victoria. O sea, esa puerta es victoria, esa puerta es majestad, esa puerta es poder, esa puerta es gloria. Y aquí lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, dice, y que decían una gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Esto es esa puerta, hermanos. Es entrando por esa puerta, Él es todo esto, mis hermanos. Y cuando nosotros entramos a través de Él, recibimos todo eso, hermano, porque somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 13, dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y el Señor mostraba esa puerta. ¿Y cómo entramos por esa puerta, hermanos? ¿Cómo entramos por esa puerta para que tengamos entendimiento? Es así, en dónde estamos, hermanos, como hijos de Dios, en qué lugar estamos. Y entonces cuando dice en Hebreos que por medio, a través de su sacrificio, a través de su sangre, a través de ese sacrificio, tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo. Dice, por el camino vivo nuevo. Es un camino vivo, hermano, y el Señor mostraba ese camino, hermano, y era un camino vivo, se veía se veía la vida en el camino. Usted ve una tierra, hermano, y puede ver vida porque ve las plantas, que la tierra es viva porque da vida a las plantas, pero es todo que es vivo, todo es vivo, ¿sí? Y como dice el Salmo 148, nos dice en el versículo 1, dice, alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todos los relucientes estrellas, alabadle los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos.
Alabadle el nombre de Yahvé, porque Él mandó y fueron creados. Y Él empieza a hablar de la alabanza en la tierra. Entonces, esto es ese camino vivo, ¿sí? Hermanos, así es el camino vivo, ¿sí? El camino vivo que el Señor abrió es un camino nuevo, pero es un camino de alabanza. Es un camino vivo y es un camino de alabanza. Entonces, dice aquí, los hizo ser eternamente para siempre, les puso ley que no se quebrantara. Dice, alabarle a Yahvé desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad, todos los que ejecutan su palabra, ¿sí? Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, las bestias y todos los animales, los reptiles y volátiles. Esto es todo, hermano, todo lo que respire, alabe al Señor. Pero esto es ese camino vivo, hermano. En el mundo hay oscuridad, pero en ese camino vivo y santo que el Señor habla es para alabarlo. Y allí en Filipenses, hermanos, capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Porque en nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es, hermano, el apóstol Pablo vivía eso. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué? Porque es un camino vivo en el que nosotros vivimos. ¿Sabe, hermanos, qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? Porque si nosotros andamos en la carne, andamos en los afanes. Y el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 16, dice, por nada estéis afanosos. ¿Pero por qué? Porque vivimos en esos afanes y no podemos percibir nada de ese camino vivo, hermanos. No podemos mirar ese camino vivo, hermano, que el Señor nos abrió, ¿sí? Y es esa parte que nosotros tenemos que entender entonces, porque es un camino nuevo, hermanos. Es un camino nuevo porque el camino que iba a la presencia de Dios y que era el Edén, ese camino lo cerraron. Es un camino nuevo y es un camino vivo. Y cuando estamos hablando de un camino vivo, hermano, es que se siente todo. Se siente la naturaleza, se siente todo. Y sabe, hermano, ese camino solamente lo podemos percibir en el Espíritu, vivirlo en el Espíritu. Y por eso el apóstol Pablo dice, si vivís en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y mis hermanos, el Señor mostraba ese camino y después mostraba que en ese camino habían otras puertas. En el mismo camino que uno va avanzando, habían otras puertas. Y es lo que el Señor le hablaba a Nicodemo y que le decía, tienes que nacer de nuevo. O sea que esa es la primera puerta que se veía en gloria, que se veía en poder, que se veía en majestad, en victoria, ¿sí? Y el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? Y para que puedas, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Si nazco de nuevo, puedo ver el reino. Y esa es una puerta, esa es la primera puerta, que es el Señor Jesús, que es la puerta del redil. Y después en el versículo 5 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces,
hermano, hay otra puerta que es la de nacer del agua, que es el caminar en la palabra, amar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Y está la otra puerta que es la puerta de el nacimiento del Espíritu. Y es cuando tú has llevado la cruz, cuando has crucificado ese hombre viejo, y cuando, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Él estaba crucificado en la cruz juntamente con Cristo. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es... Y hermanos, el Señor mostraba que allí en el Espíritu es que el poder del pecado, el poder de la ley y del pecado ya no tienen potestad sobre nosotros. Lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Dice que el que anda en el Espíritu, ¿sí? La ley ya no tiene potestad sobre él, y la muerte no tiene potestad sobre él. Entonces el Señor mostraba estas puertas, ¿sí? Y después mostraba que en ese camino la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que nos dice en Efesios sobre la armadura de Dios, nos habla, ¿sí? De esa puerta que... esa arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y esa espada traspasaba, ¿sí? Traspasaba esa dimensión de nosotros, y hería a esos demonios que el Señor mostraba cómo salían porque allá en la oscuridad hay puertas también, y hay puertas donde salen ellos, donde están los demonios. Y entonces ellos primeramente simulan que son como ángeles de luz, y el Señor decía, disciernan bien. Y en la palabra de Dios, en primera de Juan, nos dice que nosotros debemos de estar probando los espíritus, hermanos. Sí, mis hermanos, allí en primera de Juan capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hermanos, estos espíritus uno los ve, yo los veía así, los veía en una forma como con luz, pero igualmente pueden estar en personas falsas. Y dice en el versículo 2, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, y el Espíritu, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y también en 2 Corintios capítulo 11, también el apóstol Pablo nos habla en el versículo 12, dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no se maravillen porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin es conforme a sus obras. Y algo bien interesante, hermano, que el Señor mostraba al final de la visión, porque ya lo traía al comienzo, y eran otras puertas que habían, otras puertas diferentes, y es tan debe uno tener mucho cuidado, hermanos, porque aquí en segunda de Juan, el capítulo 1, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quienes esto hacen es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo.
si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y esto era lo que el Señor decía, que tuviéramos cuidado y que discerniéramos, hermanos, porque allí hay puertas, ¿sí? Y está la puerta que es Cristo, que es el camino, pero hay otras puertas diferentes que te pueden meter por esas puertas, y estas puertas son oscuridad. Y entonces, por eso el Señor dice aquí en su palabra, dice que dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces debemos de tener mucho cuidado, hermanos, de lo que nosotros oímos, y eso también lo extendemos para otras personas que pueden estar deseosos, con sed de la palabra de Dios, y entonces abren la puerta y no saben y no disciernen lo que a las personas que están recibiendo. Entonces tiene uno que pedirle al Señor cuando uno está sediento de la palabra, decirle al Señor: Señor, envía, Señor, que yo pueda discernir, Señor, bendito Rey, Señor, a aquellas personas que están trayendo la palabra, Señor. Envía, Señor, ese pronto auxilio. Y mis hermanos, el Señor mostraba cómo en ese lugar santo y en ese lugar santísimo, hermanos, es importante, ese es el lugar donde nosotros debemos de estar, no en el atrio y no fuera del tabernáculo. Y quizás le voy a colocar una fotografía del tabernáculo, mi hermano, para que pueda entender qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor desea, en qué lugar nosotros debemos de estar. Y el Señor decía, allí en ese lugar, en el lugar santo y en el lugar santísimo, porque el velo fue cortado, entonces tenemos libre acceso, y que allí en ese lugar es donde nosotros debemos de permanecer. Ese lugar es el lugar de la habitación. Ese lugar es como lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ese lugar, donde está el candelabro, donde está la mesa de los panes, donde está el altar del incienso, y a través del velo que ya está partido, allí está el arca del pacto, allí está la misma presencia de Dios, allí está la Shekinah de Dios. Y entonces aquí en el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Es en esa casita, mis hermanos, es en esa casita donde el Señor quiere que nosotros mantengamos, y ese es el abrigo del Altísimo, porque está bajo pieles, que es el mismo Cordero de Dios, que es el mismo Señor Jesús, que está abrigando esa casita, ese lugar santo y ese lugar santísimo. Ese es la morada, ¿sí? Esa es la morada nuestra. Allí debemos de estar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de los lazos del cazador y de la peste funesta. Ahí está. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es esto, mis hermanos. Es esto lo que el Señor dice: estén allí no los toca el enemigo, porque allí en Primera de Juan capítulo 5, allí nos dice que el enemigo no nos puede tocar, mis hermanos. Allí es donde el Señor habla que el enemigo no nos puede tocar. Dice aquí en Primera de Juan capítulo 5, el versículo 17 en adelante, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hermano,
Son decisiones que nosotros tenemos que tomar, de permanecer en ese lugar o estar por fuera del atrio. Y dice, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El Señor los bendiga. Les dejo con el audio de lo que el Señor nos daba en la oración el día 14 de noviembre de 2020. Bendiciones. Eso. Sí. Así como la estoy pronunciando. Esa puerta que abrió el Señor es en gloria. Esa puerta que abrió el Señor es en poder, en majestad, en victoria. Y esa puerta es Cristo. Y la puerta es Cristo, que es la entrada al tabernáculo. Dice, Él dijo, yo soy la puerta. Oh Rey Santo, Señor. Es un camino precioso. Y como lo dice su palabra, es un camino vivo. Santo. Es un camino vivo. Todo tiene vida. Es vivo porque es el reino de Dios. Así como esos hombres que el Señor los ha llevado y que las flores y que las plantas eran hermosas y que tenían vida. El agua tenía vida. Todos cantan, por eso dice que todo el universo da la gloria al Señor y la alaba y la canta. En el salmo por allá. Señor, precioso ese camino, hermanos. Tú y yo en el Espíritu vamos a su presencia, pero ese mismo camino es el que estamos caminando. Ese mismo camino es el que estamos caminando. ¿Y por qué vemos todas aquellas aflicciones? Por eso es que los santos hombres de Dios decían que se regocijaran. Y otra vez os digo, regocijaos. Porque es en ese camino que andamos. A pesar de las aflicciones, a pesar de las cosas que se están viviendo, a pesar de las cosas que se están pasando en nuestras vidas, si vivimos en lo espiritual, si caminamos y si, como dice, que acerquémonos con limpia conciencia, en plena certidumbre de fe, lavados los cuerpos con agua pura. Si caminamos así, allí es donde podemos regocijarnos por ese camino nuevo, vivo, en el cual estamos caminando. Es como cuando tú vas a un lugar por primera vez y te sorprendes de las bellezas que hay en ese lugar, de las plantas hermosas que hay en ese lugar, de la casa hermosa que es, de la comida que comes que es muy buena. Cuando tú vas a un lugar y todo te parece excelente. Mis hermanos, así es ese camino, todo es vivo. Vi la puerta y vi el camino, como el Señor lo mostraba, cómo iba avanzando en el camino, y era todo en regocijo, porque todo es vida. Todo es vida, en todo ello hay vida. ¿Y por qué nos dejamos entristecer por las cosas que pasan? Si vamos por ese camino, ¿por qué dejarnos abatir si vamos por ese camino? Salmo 148. Él muestra el libro y dice, mi palabra es eterna. Y él eterna. abre sus manos y dice, mi palabra es eterna.
es tanto para nosotros como para ellos allá. Su palabra es eterna. Y por eso es que dice: cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Porque tu palabra, Señor, es eterna. Su palabra es eterna. Y todo subsiste por su palabra. Porque Él dijo y se hizo, y subsiste porque es eterna. Y yo te dije: mi hijo eres tú. Y es eterno. Oh Rey Santo, Señor. Vivir en tu presencia para no morir, Señor. Como el pez, Señor, que ha de vivir en el agua para no morir, Señor. Vivir en el reino, vivir en tu presencia, vivir en el Espíritu, Señor, para no morir, Señor. Por eso es que nos has librado, Señor, de la ley del pecado y de la muerte, Señor. Por eso nos hablas de vivir, Señor, en el Espíritu, Señor. Así como el pez vive en el agua, Señor. Y por eso nos libraste de la ley del pecado y de la muerte, Señor, para vivir en el Espíritu, Señor. Si no vivimos en el Espíritu, Señor, importante, Señor, bendito Rey, Señor, hablar al pueblo, Señor, que ha de llevar la cruz, Señor. Porque el estado, Señor, bendito Dios nuestro, es en el Espíritu, Señor, vivir en el Espíritu, Señor. Por eso es que tú dices, Rey Santo, Señor, que los que viven en la carne, Señor, bendito Rey, Señor, no heredarán el reino de los cielos, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor. Oh Señor, bendito Dios, Señor. Qué tan importante, Señor, bendito Rey, Señor, que en los primeros pasos se hable, Señor, de llevar la cruz, Señor, así como tú se lo dijiste a sus discípulos, Señor, así como se lo dijiste una y otra vez, Señor, le dijiste, Señor, de llevar la cruz, Señor. Y la palabra que tú dabas, Señor, que limpiaba, Señor, para seguir el proceso de la cruz, Señor, y estar crucificado juntamente con Cristo, Señor. Y ya no vivir uno, Señor, sino que viva Cristo en nosotros, Rey Santo, Señor. Ese es la parte crucial, Señor, para dar el salto, Señor, bendito Rey, Señor, a nacer del Espíritu, Señor, porque tú se lo dijiste a Nicodemo, Rey. Aprendiendo a discernir mi mundo, mi tiempo, todo lo mío lo debes de aprender. Cuando estás caminando por ese camino, debes de aprender a discernir. Y Él me muestra como unas puertas y salen seres que no son, que se parecen que fueran de luz, pero no son, y tienes que aprender a discernirlos.
todo lo que obra en tu vida, porque vives es espiritualmente y tienes que aprender a vivir lo espiritual mío, dice el Señor. Tienes que aprender a vivir lo espiritual mío, porque hay unos que se muestran espiritualmente muy parecidos, pero tienes que aprender, porque en mí hay vida, en ellos no hay vida. En ellos no hay vida. En ellos, aunque dan una luz, un brillo, pero es oscuridad. Ustedes han visto un vaso negro, por decirlo así, un vaso de cerámica que es negro, él brilla, pero no es de luz, sino un brillo, pero no es luz. Y el Señor me mostraba esas puertas, y allí en esas puertas habían seres oscuros y mostraban una luz, pero esa luz no tiene vida. Y tienes que aprenderlos a discernir, te dice el Señor. Nos dice a nosotros, tienes que aprenderlos a discernir. Ellos están en todo. Va en el camino y saca la espada del Espíritu. El camino, hermanas, es un camino donde no te pueden tocar. Ellos no pueden meterse al camino, pero ellos querrán que tú te acerques a la orilla del camino. Y uno desde el camino, uno saca la espada, y la espada traspasa esa barrera y los puede herir a esos seres de oscuridad. La luz, la espada es, por decirlo así, como está el camino, y allá están ellos, afuera del camino, y es como decir dimensional. Se pasa esa dimensión donde estamos y pasa a la otra dimensión y los puede herir, porque el Señor muestra cómo se saca la espada, y la espada en el camino está en luz, y hacia esa otra dirección, hacia otra dimensión que está hiriendo a esos seres, o sea, muestra lo que es, cómo lo hiere, y la espada sale en luz. Oh Rey Santo, Señor. Tienes que entender el valor de la palabra. Tienes que entender el valor de lo que sale por tu boca, el valor de la palabra, el valor de mi palabra. Tienes que entenderlo. Ese valor lo tienes que entender. Santo. Santo. Vivo, yo veía como desde una ventana, y afuera, como nosotros estábamos adentro, y afuera había como unos papeles, como unas cosas, o sea, afuera, ¿no? Yo estaba preguntando al Señor eso, y pues entiendo pues que afuera está todo como papeles, no sé, o sea, como basura, ¿no? Yo quería explicar eso, y como decir que esta casa como es larga así, como decir que esta casa sin paredes y sin nada, y es ese como el camino en que uno va caminando, pero hacia allá, hacia las paredes, de las paredes hacia allá, no es el camino.
en el camino hay luz, en el camino está la vida, en el camino está todo, ¿sí? Pero del camino para allá, no, o sea, el Señor me mostraba esos seres y que hay puertas que se abren, pero no dentro del camino, no, ni al lado del camino, o sea, como decir las paredes de la casa aquí. No es que se abran esas puertas, no, es afuera de ellas que se abren esas puertas y salen esos seres espirituales que parece que fueran luz, pero no son luz. Por eso dice el Señor a través de Pedro que era probar los espíritus. Juan. Juan. Perdón, Juan. Se probar los espíritus, porque ellos Son, como y dice, el apóstol ellos Pablo, se disfrazan de como- ángel de luz, sí, se disfrazan de las personas que amamos, de nuestras familias, lo que fuera, ellos se disfrazan. entonces, Pero ese disfraz no les dura mucho, porque de un momento a otro el Señor los descubre, entonces uno entiende que eso no Sí. es de Dios. sí, porque parecen que fueran de luz y después viene la oscuridad. Eso me mostraba ahí el Señor. Pero igual, ¿por qué a las personas se le montan demonios? Porque esos no están yendo al camino, o están a un lado del camino, están a la orilla del camino. O sea, como si ellos tuvieran algo oscuro donde ellos pueden penetrar. Están a la orilla del camino. No están caminando, digámosle que se pueden detener y no están a la orilla, y están a la orilla del camino y se detienen. Pastor, Rey yo le Santo, entendí que Señor. ellos están parados y en una puerta. O fue que escuché mal. Por esas puertas salen. O sea, El Señor muestra como cuando se abre el mar Rojo, cuando ellos salen del cautiverio de allá de Egipto, y que se abren el mar y son esas paredes del mar así, y el Señor muestra cómo llevan en carretas, llevan las cosas. Es así, el camino tiene que ver como así, de esa forma. Y la espada puede atravesar, o sea, se saca en ese camino, saca uno la espada y puede atravesar esa dimensión, o sea, en este caso, la dimensión del agua, ¿sí? La puede traspasar. Así lo está mostrando el Señor. Es como eso, el camino es así como eso, que se había abierto el mar y que ellos pudieron caminar por tierra seca y a los dos lados estaban esas paredes de agua. Así es el camino. Pero entonces no es solamente, no es tierra, es luz, es vida alrededor de ese camino, en todo el camino. Y están esas paredes así que en este caso lo que el Señor muestra es como el agua. andar en el espíritu es estar vigilante, en lo que yo le entendí al Señor. O sea que cuando usted anda en el espíritu, usted está ahí, el espíritu le está mostrando para ahí mismo actuar con la palabra. O sea, estar vigilante es estar en el espíritu. O sea, el Señor nos da como esa... Espíritu, uno andar en el espíritu es en la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Uno andar en el espíritu es estar conectado con Él. Y al estar conectado con Él y en la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en esa conexión que yo estoy vigilante, el Espíritu Santo me muestra, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me dice, ¿sí? Es como, por ejemplo, el atalaya. El atalaya, digámosle, está en un lugar alto, no está con todo el pueblo allá abajo.
no está con los que están listos para la guerra. No, el atalaya está arriba. El atalaya está arriba y él está mirando todo lo que pasa alrededor de su ciudad o alrededor de ese lugar que le toca vigilar. Pero él está en un lugar alto. O sea, ese lugar alto es como decir estar en el espíritu. Y allá en el espíritu estar vigilante. O sea, allá en ese lugar alto es estar en la presencia del Señor. Y mire que esa persona, ese atalaya, que el Señor habla que los atalayas tienen que ver con los profetas. Ese atalaya está en ese lugar alto. Y es como el atalaya estar en el espíritu y estar muy pendiente de lo que el Señor le quiere mostrar y le quiere avisar. Ayer le hice un camino, el Señor me dice, están las puertas. En ese mismo caminar hay puertas, pero de Él, hay puertas de Él. Así como la entrada al camino que Él es la puerta. Y dice que en ese caminar hay puertas que se tienen que pasar. Hay puertas que tienes que pasar en ese camino. Y yo las vi. Sí, tú las viste. Yo las vi, pero son altísimas, unas puertas altísimas. Y entonces yo llegaba como a una parte y yo no sabía por dónde entrar, pero hace mucho tiempo yo veía esas. Y yo decía, ¿y cómo voy a pasar para el otro lado? Porque se veían, eran altísimas. Aquí dice en el Salmo 24, dice, versículo 7, dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras... Ahí está la puerta de entrada, o sea, como decir la puerta del tabernáculo. Está la otra puerta que es el lugar santo, y está la otra puerta que es el lugar santísimo. Son 3 puertas, por decirlo así. Hay más puertas, ¿sí? Y en el templo se ve que hay más puertas, ¿sí? Pero allí, y por eso el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Esa es la primera puerta. Y por eso vimos en el corazón que había, ¿cuántas puertas? Sí, porque esas son las habitaciones que están alrededor del lugar santo y el lugar santísimo, que la envuelven, ¿sí? Esas 90 habitaciones que están allí alrededor el lugar santo y el lugar santísimo, eso tiene que ver con el corazón, ¿sí? Y las habitaciones. Pero entonces el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y esa es una puerta. La puerta de nacer del agua es otra puerta, y nacer del espíritu es otra puerta, ¿sí? Entonces, el nacer de nuevo, y allí está el sacrificio, y ahí está la fuente de bronce. Entonces entra la otra puerta, que es la palabra, ¿sí? Y allí están los panes, está el candelabro de oro y está el altar del incienso. Entonces, esa es la parte cuando uno ya ha nacido de nuevo y se ha limpiado por la sangre del cordero y por el agua. Entonces uno entra a esa segunda puerta, y en esa segunda puerta allí usted puede comer del pan, allí puede usted tener la relación con el Espíritu Santo. Hermanos, veo como son como ancianos y están con vestiduras y con mantos, y tienen canastas porque allí en ese lugar hay mucha revelación. Allí hay mucho, allí hay muchas cosas, como por ejemplo lo que estamos haciendo en la oración, y que el Señor está trayendo esta revelación. Eso es, allí hay bastante. Y muestra muchos ancianos con canastas, y esas canastas tienen, por decirlo así, comida. Y allí uno se deleita con la palabra, con
el Espíritu Santo, la luz, y con el altar del incienso. Y la entrada al lugar santísimo, que es otra puerta, y es parte, y como ya está abierta esa puerta, entonces hay esa relación entre el lugar santo y el lugar santísimo, hay esa relación. Y entonces nosotros, hermanos, nosotros podemos entrar, y ese ambiente de vivir en el Espíritu está en el lugar santo y en el lugar santísimo, por el mismo candelabro de oro que representa el Espíritu Santo de Dios, la oración, el incienso, la palabra de Dios y la presencia de Dios. Entonces se funden uno con el otro y forma es como si esos 24 ancianos que están allí con el Señor, como esos 24 ancianos se hacen allí. Y veo cómo están tocando trompetas, cómo tocan trompetas y las tocan del lado derecho y van tocando y se van yendo hacia el lado izquierdo. Están tocando las trompetas y se mueven ellos para hacer el sonido desde la derecha hasta la izquierda. Oh Rey Santo, Señor. Santo el Señor. Allí es donde debes de permanecer. Allí es en donde debes de estar permaneciendo tú. Ese es el lugar de la habitación. Por eso es esa casita, porque está fuera del atrio. Ese es en ese lugar donde debes de permanecer. Ese es el estilo de vida tuyo. Ese es el lugar como pez en el agua. Ese es el lugar. Y no debes de salir de ese lugar, porque allí está todo. Ahí está el alimento. Allí está todo. Pastor, veo como una máquina y que como una máquina como si fuera que tuviera todo, o sea, una máquina como que tiene todo, no sé, usted que sirve para todo, no sé. Mira, hermanos, que están los cielos, está la nube en el desierto, que sus ropas no se envejecieron y sus pies no se hinchaban, pero Él quiere es allí dentro de esa casita. Él no quiere allí que usted esté afuera con la nube, ni por fuera con lo de los cielos, sino que es allí dentro de esa casita, donde está el lugar santo y el lugar santísimo, y que está cubierta de pieles. Allí el enemigo no te toca. Allí el enemigo no te toca, te dice el Señor. Por eso el Salmo 91, porque es al abrigo. ¿Sí? Al abrigo del Altísimo, bajo su sombra, bajo su protección. No es la nube. No, entonces todo eso es la protección del Señor hacia el Hijo, o hacia los que se acogen a Él. Oh Rey Santo, Señor. Santo eres tu Rey. El Señor. Allí es el lugar donde debes estar, porque allí estuvo mi hijo. Mi hijo no se salió de ese lugar, y ese es el lugar donde debes de estar. Ese es el lugar donde debes de estar. Allí serás suplido de toda la necesidad. ¿Te diste cuenta?
¿Te diste cuenta cómo se suple toda la necesidad desde allí? ¿Te diste cuenta? Y yo te lo manifesté. Y ese es en ese lugar donde debes de estar. Anduve en el poder del Espíritu y me veía a mí la obra que hacía y me oía a mí en lo que yo le decía. Es ahí. Allí en el lugar santísimo hay otra puerta. Dentro del lugar santísimo hay otra puerta. Y esa puerta la traspasas cuando yo te llevo. Cuando yo te traigo. A través de la muerte, tú traspasas esa puerta y estarás conmigo para siempre. No tengas miedo de la muerte. No tengas miedo de la muerte, porque verás cosas que no se han dado a conocer, sino solamente aquellos que traspasan esa puerta. No tengas miedo de la muerte, porque es cuando yo te llamo, porque es cuando yo digo. Santo, santo. En ese lugar, en el lugar santo y en el lugar santísimo, allí hay reposo. Allí hay reposo, allí hay descanso. Allí se termina todo lo que pudieses hacer en tus propias fuerzas. Allí se termina. Allí hay plenitud de gozo. Santo. Santo. Allí no hay dolor. Allí hay comprensión de todo. Porque yo te lo manifiesto. Porque estamos en comunión contigo. Porque yo soy el hacedor. Santo. Santo. Santo eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Estás que entras. El Señor me muestra otras puertas. Es como decir que volvemos al comienzo, pero el Señor muestra otras puertas. Y en esas piedras hay como, en esas puertas hay como esfinges como precolombinas y con esmeraldas colocadas en todo así, o sea que es llamativa esa puerta. Y el Señor dice, no te equivoques de puertas, de esas puertas,
porque yo la veo, esa puerta la veo así, y con como esas columnas con esas estatuas precolombinas, pero no son así viejas, sino que están y tienen esmeraldas, y veo hacia el fondo, y el fondo es oscuro. Y el Señor dice, no te equivoques de puertas, no te equivoques de las puertas. Oh Rey Santo, Señor. Y dice que tienes que discernir por qué puertas también te quieren entrar, por qué puertas te quieren llevar y entrar. Tienes que discernir por qué puertas te quieren entrar y llevar. Y parecen que fueran como amigas, como personas, como si fueran amigos, y te quieren ir en medio de la conversación que se está hablando, y te van metiendo por la puerta, por esas puertas así, y te vas yendo por esas puertas. Pero esos no son mis caminos. Tienes que discernir por qué puertas entras. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Bendito y alabado eres tú, Señor. Gracias, Señor. Y como volver hacia uno, como viene hacia uno, Estamos orando y está el Señor entonces el orando, Señor, orando. como decir, te mostró todo esto y habló todo esto. Entonces se viene hacia acá y se viene hacia uno. Y entonces, como decir, y ahora, entonces, ¿qué hacer? ¿Me entienden, hermanos? Eso. Entonces, ya mostró todo. Y entonces dice, y se viene, y ya se va como alejando eso, y se va así viniendo hacia uno. Y entonces dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Señor, te damos gracias, Rey. Hijos, esta es mi enseñanza para ustedes. Enseñanzas que les quise dar a ellos, pero ellos se dejaron llevar por otra puerta. Ahora les doy la enseñanza a ustedes. Señor, gracias. Y sigue. Es para el